Politik y como prometimos en la apertura vamos a estar hablando un poco de esta asunción de Biden y cómo va a tener las repercusiones en América y en el mundo. Para esto vamos a estar hablando con el periodista de internacionales Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo estás, Lucio? Lucas Álvarez te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Contanos un poco, Lucio, hace unos pocos días ya se vivió toda la ceremonia de asunción de Biden, prestó juramento, también lo hizo Kamala Harris. ¿Cómo fue un poco ese momento para el mundo y bueno, para los Estados Unidos? Bueno, fue un momento muy particular que representó una pequeña escena de la gran película que están viviendo los Estados Unidos, una ceremonia marcada por las crisis que va a tener que enfrentar Joe Biden, que ya está enfrentando Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Primero, por la pandemia, una ceremonia que no contó con el tradicional desfile por la avenida Pensilvania, que no contó con las personas que se acercan a celebrar la asunción del nuevo mandatario en el famoso mall de Washington, y particularmente con un despliegue de seguridad descomunal con 25.000 miembros de la Guardia Nacional, que fueron los encargados de asegurar justamente la seguridad de un evento que estuvo caracterizado por las amenazas que había recibido el FBI o que había publicado luego de estudios internos de inteligencia que aseguraban que se preparaban manifestaciones de seguidores de Donald Trump armados en los distintos estados del país en contra de Joe Biden. Por lo tanto, fue una jornada marcada por esas crisis, ¿no? La pandemia, la crisis social interna con una fuerte polarización que da signos de fractura en la sociedad estadounidense. Según distintas encuestas, solo el 20% de los republicanos, algunas hablan del 21, otras hablan del 18, reconocen a Joe Biden como un presidente legítimo luego de las elecciones del 3 de noviembre. Para explicarle un poco a la gente, republicanos y demócratas es como se divide un poco la política ya. ¿Qué presidente pertenece a cada partido y qué significa esto que decís de que de un sector electoral solamente el 20% lo reconozca en materia política? Bueno, históricamente los Estados Unidos está dividido en dos partidos, lo que se conoce como el bipartidismo estadounidense, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Republicano, en una simplificación política histórica, más cercano a posiciones de derecha y quizás más conservadurismo social y neoliberalismo económico. El Partido Demócrata quizás más cercano a posiciones de socialdemocracia o centroizquierda, en una caracterización simplista que puede resultar quizás diferente en otras regiones del mundo. La centroizquierda del Partido Demócrata de la centroizquierda de América Latina, digamos. Claro. Y después, en relación a la fuerte oposición interna que va a recibir Biden en cuanto a las encuestas que te mencionaba, esto parte del desconocimiento de la derrota por parte de Donald Trump. Hasta el día de hoy, el magnate, el expresidente, asegura que él ganó las elecciones del 3 de noviembre, que Joe Biden las robó, que el establishment político de Washington le robó las elecciones. Por lo tanto, hasta el momento no felicitó nunca a Joe Biden por la victoria. Eso acompañado de un discurso mediático con mucha presión, asegurando que las elecciones fueron robadas, actos, el famoso acto del 6 de enero, cuando el propio presidente dijo que los manifestantes tenían que ir hasta el Capitolio de Estados Unidos a rechazar la certificación de los resultados electorales, que devino luego en la histórica toma del Capitolio por parte de los extremistas seguidores de Trump, que desconocen a Joe Biden como un presidente, porque aseguran, guiados por su propio líder político, digamos, que es Trump, que las elecciones fueron robadas y que Joe Biden es un líder cooptado, estas palabras de Trump, por el Partido Comunista de China. Y estas declaraciones, estas actitudes de Trump, también estas ideas de volver al poder, ¿no? Un poco como sea, reconociendo las elecciones y la victoria de Biden, ¿cómo ven que en los próximos días, en los próximos meses va a estar afectando a los Estados Unidos? Porque un poco desde afuera se ve, y desde no conocer tanto en materia de política internacional, se ve como una especie de división muy fuerte que está viviendo la sociedad estadounidense.
Sí, la división, algunos ya no hablan de polarización, sino ya directamente de fractura, porque son sectores políticos muy enfrentados entre sí, no solo políticamente, sino demográfica, en cuanto a etnia, raza, etnia, demografía, edad, son sectores cada vez más encontrados o desencontrados políticamente. Y después, el propio Trump, el último discurso que da como presidente, como mandatario, antes de abandonar la Casa Blanca para dirigirse a su mansión en Mar-a-Lago, en Miami, dijo: vamos a volver de alguna manera, nos vemos pronto, que tengan una buena vida, le dijo a sus seguidores, esto en un claro mensaje de que intentará competir políticamente nuevamente. Hay muchos interrogantes alrededor de eso, porque Trump deberá enfrentar un segundo impeachment, un segundo juicio político, la primera vez en la historia que un mandatario es enjuiciado 2 veces por el Poder Legislativo, en este caso por incitar a la insurrección el pasado 6 de enero en la toma del Capitolio. Esto puede tener repercusiones para el propio Trump, primero porque puede ser condenado por el Poder Legislativo. El juicio, el impeachment, el proceso de impeachment va a ser enviado al Senado el próximo lunes, lo acaba de confirmar el Partido Demócrata hace unos minutos nada más. Por lo tanto, a partir del lunes tendremos quizás más información en cuanto a cómo se desarrollará ese juicio político y cuánto tiempo tardará para saber si se condena o se lo absuelve a Trump. Y además, este juicio puede desencadenar una proscripción política, una prohibición a Trump para volver a competir por cargos públicos por incitar una insurrección contra la propia democracia estadounidense. Por lo tanto, si efectivamente esto lo condena y si se le prohíbe competir nuevamente, bueno, no podrá competir claramente. Pero además, Trump representará un desafío para el propio Partido Republicano. Trump no es un hombre del Partido Republicano, no viene del establishment del partido. En el 2016 fue un outsider, llegó a la presidencia sin ocupar nunca un cargo público. Y es un hombre que en algunos casos va en contra quizás de las premisas más importantes del partido, y es ahora el partido, el establishment del partido, el sistema partidario el que deberá decidir si continuar apoyando a Trump dentro de sus filas y pagar el costo de su verborragia, de su belicismo discursivo y del asalto al Capitolio, o separarse de Trump, alejarlo de las filas partidarias y perder una base electoral que ha demostrado ser importante. Claro. Trump es el segundo presidente más votado de la historia después del propio Biden. Por lo tanto, es un desafío interno que tendrá el partido que afrontar, que puede llegar a poner en riesgo incluso el bipartidismo histórico del país. Según el The Wall Street Journal, Trump planea lanzar un tercer partido que se llamaría el Partido Patriota, que pondría en riesgo la hegemonía del Partido Republicano. Por lo tanto, me parece que van a ser años para el Partido Republicano muy importantes de cara al futuro, y particularmente de cara a las elecciones legislativas del 2022. Y como para traerlo un poco a lo que es la Argentina, estábamos, justamente hablando de Trump, de Biden, ¿se puede hacer una especie de paralelismo como para que las personas lo asocien con algo más cercano a ambos, al expresidente y al presidente, con dirigentes de acá, no necesariamente presidentes, sino personas de la política en la Argentina, o son perfiles muy distintos? Bueno, Trump puede ser rápidamente relacionado con Bolsonaro. Más, Bolsonaro es conocido como el Trump del trópico. Claro. Dos hombres, dos presidentes misóginos, racistas, violentos, anticiencia, que desconocen la veracidad del coronavirus, que no promueven la vacunación de la sociedad, no han promovido el distanciamiento, ni el confinamiento social, ni el uso de tapabocas para enfrentar la pandemia. Dos hombres también de la extrema derecha que han mantenido una muy buena relación personal. Bolsonaro se ha reunido en varias oportunidades con Trump, han mantenido buenos lazos en ese sentido. Biden es más difícil de encontrarle una relación o un parentesco político. No sé con quién lo podemos relacionar fehacientemente. Biden es quizás la forma más fácil de relacionarlo, es el propio Barack Obama. Claro. Biden fue 8 años vicepresidente de Obama, y es un hombre que se presenta como continuador del legado del primer presidente afroestadounidense de la historia de los Estados Unidos. Además, uno mira el gabinete de Biden
y parece ser una remake del gobierno de Obama, porque en gran medida son todas las segundas líneas de Obama, son las primeras líneas ahora de Joe Biden. ¿Y con qué se va a encontrar Biden? Estuviste hablando un poco de la situación de Estados Unidos, pero ¿cómo en líneas generales? Porque tras todo lo que fue la pandemia, tras 4 años de gobierno de Trump, es un montón para analizar, pero en líneas generales, ¿con qué Estados Unidos se encuentra Biden? ¿Y qué es lo primero que está haciendo? Ya hizo declaraciones en torno a la vacunación, anunció una vacunación masiva. ¿Cuáles son estas primeras políticas que está haciendo el nuevo presidente? Bueno, Biden recibe un Estados Unidos en crisis, múltiples crisis al mismo tiempo. Primero, sanitaria. Estados Unidos ya superó los 400.000 muertos, tiene más muertos por coronavirus que en la Segunda Guerra Mundial, y Biden dijo que las próximas semanas Estados Unidos superará los 500.000 muertos, lo cual es un número escalofriante por donde se lo mire. Por lo tanto, tiene una crisis sanitaria muy grave que sigue creciendo, sigue marcando récords diariamente, y un proceso de vacunación muy complejo en los Estados Unidos. Uno de los primeros países en empezar a vacunar, fue el primero en empezar a vacunar con la vacuna de Pfizer, pero está teniendo muchos problemas en cuanto al despliegue y el operativo de vacunación en todo el país. La verdad que hay muchos problemas. Biden prometió vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno, que la verdad que es una promesa que le va a costar mucho cumplir porque hay muchos problemas al respecto. Primero, no tanto en aprovisionamiento de la vacuna, porque son con laboratorios estadounidenses que tienen prioridad en los Estados Unidos, claro, sino en cuanto al propio operativo de dónde, cuándo, quiénes son las personas vacunadas. Hasta el momento no es una operación completamente satisfactoria para el gobierno de Estados Unidos. Después, por supuesto, las consecuencias de la pandemia, las consecuencias indirectas del golpe económico y la crisis social. Hoy a la tarde se espera que Biden apruebe órdenes ejecutivas para aumentar la ayuda económica a las familias, con cheques de dinero directamente entregados a las familias, y mayores ayudas para las familias que, en cuanto a alimentos, para las personas que no tienen los alimentos básicos cumplidos diariamente. Por lo tanto, también una crisis económica que el año pasado mostró récords de desempleo. Y después una crisis social, la polarización, por un lado, y la demanda de justicia racial del movimiento Black Lives Matter, del que Biden habló mucho durante su discurso. No, son 4 crisis: la sanitaria, la económica, la social y la democrática, las que deberá enfrentar Biden, con altos índices de polarización que se tradujo en el asalto al Capitolio, y con un movimiento, el de Black Lives Matter, que el año pasado llenó las calles del país exigiendo justicia racial a raíz del asesinato, la muerte de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo y Jason Blake en Wisconsin, en Kenosha. Y ya como para ir cerrando, consultarte también cómo va a ser o cómo ven que va a ser la relación con Argentina. Alberto Fernández saludó a Joe Biden, le dio felicitaciones, habló de la necesidad de mantener acuerdos y mantenerse relacionados. ¿Cómo ves desde tu expertise en lo internacional que va a ser esta relación? ¿Va a ser más cercana que con Trump? A priori uno pensaría que sí. Sí, por lo menos las características primarias que aparecen ahora en el escenario hacen anticipar una relación mejor que con la con la de Donald Trump. Joe Biden es un presidente que conoce mucho la región, viajó 16 veces a América Latina y el Caribe. Cuando fue vicepresidente estuvo a cargo de las relaciones bilaterales con la región por encargo del propio Obama, porque es un hombre que sabe mucho. Sí. Y además el discurso de Biden es un discurso que coincide con el de Alberto Fernández. Después hay que acoplarnos y trabajar en conjunto, que es otro desafío, pero por lo menos uno observa las prioridades de Biden y son muy similares a las de Alberto Fernández, porque uno miraba el discurso de Trump y coincidía exactamente con el de Bolsonaro. Por lo tanto, era una relación más cercana a Brasil. Hoy uno observa el discurso de Biden y habla de desarrollar la infraestructura, de luchar contra la violación de los derechos humanos, cuidar el medio ambiente, defender el multilateralismo y trabajar en organismos multilaterales como es la Organización de las Naciones Unidas, como es el Acuerdo de París, al que reingresó en su primer día de gobierno, como es la propia Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, son
agendas que coinciden. Luego, por supuesto, estará el desafío de hacerlas coincidir política y económicamente, pero uno puede esperar, podemos esperar que la relación con los Estados Unidos sea más fructífera entre Alberto Fernández y Joe Biden que entre Alberto Fernández y Donald Trump. Por lo menos así está estipulado. Después habrá que ver, habrá algunos asuntos que podrán provocar encontronazos en la relación, como puede ser Venezuela. Joe Biden es un hombre que promueve la salida anticipada de Nicolás Maduro del gobierno, no de la misma manera que lo hacía Donald Trump, pero de una forma diferente a la que la hace la Argentina, por lo tanto ahí puede haber un punto de desencuentro, pero será una relación que irá haciendo con el camino. Ya hubo contactos. Jorge Argüello, que es el embajador argentino de Estados Unidos, tiene muy buena relación con el Partido Demócrata, por lo tanto ya hubo encuentros, ya hubo una conversación, ya Alberto Fernández escribió una carta, por lo tanto creo que podemos esperar una relación más fructífera, más robusta en estos momentos que con Donald Trump. Te agradecemos, Lucio, por estos minutos ahí analizando un poco todo y bueno, ahí escuchando también estas posibles buenas relaciones que va a haber entre el nuevo gobierno estadounidense y el argentino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buena semana para todos y todas. Gracias, igualmente. Ahí hablábamos con el periodista de Internacionales, Lucio Garriga.